Bienvenidos a El Intercambio de Ideas. Hoy nos metemos de lleno en la persistencia de datos dentro del ecosistema Fleeting, que es, al final del día, el paso que separa un prototipo de una aplicación real. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy analizamos un tema que de verdad separa las aplicaciones de juguete de las herramientas serias: la persistencia de datos. Porque seamos sinceros, no hay nada más frustrante que usar una app, no sé, una para tomar notas, y que al cerrarla y volverla a abrir, todo se haya esfumado. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Exacto. Una aplicación que no recuerda nada es, en la práctica, pues, inútil. Es el equivalente digital de hablar con alguien que tiene amnesia a corto plazo, de verdad. Y el antídoto para esa amnesia es precisamente una base de datos. Y lo que vamos a explorar hoy es cómo el ecosistema de Flooring resuelve este problema, que es fundamental. Y no lo hace de una sola manera, sino que ofrece un camino muy claro desde el prototipo rápido hasta una aplicación robusta. Exacto. La misión de hoy es entender ese camino. Veremos cómo Flooring nos permite empezar de forma súper sencilla con una base de datos como SQLite, que no requiere ninguna complicación. Ajá. Y cómo nos prepara para dar el salto a algo mucho más potente como MySQL, cuando el proyecto ya lo necesita. Y la pieza clave en todo esto, la que une ambas etapas, es una herramienta que automatiza y estandariza todo el proceso. La nueva interfaz de línea de comandos, o sea, el CLI de Flooring. Vamos a ver cómo esta herramienta no solo nos ahorra trabajo, sino que nos obliga, y lo digo en el buen sentido, a ser organizados y profesionales desde el primer minuto. Me gusta esa idea de obligarnos a ser organizados. Empecemos por ahí, por la organización. Al mirar la documentación, lo primero que salta a la vista es que Fleeting crea un montón de carpetas: configs, core, data, migrations y seeds. A primera vista puede parecer un poco abrumador. ¿Es realmente necesaria toda esta estructura desde el principio? Que es una pregunta excelente, porque refleja esa tensión entre la rapidez y la robustez a largo plazo. Y la respuesta corta es sí, es absolutamente necesaria. Lo que esta estructura está haciendo es, está implementando uno de los principios más importantes del diseño de software: la separación de responsabilidades. Cada carpeta tiene una misión muy específica. Desglosemos eso. Tomemos las dos primeras, configs y core. En los documentos se dice que una contiene la configuración y la otra la lógica. Suenan parecido, pero ¿cuál es la diferencia en la práctica? La diferencia es crucial, sobre todo para la seguridad y el mantenimiento. Piensa en el archivo configs.database.py. Su única misión es decir qué y dónde. ¿Qué y dónde? Sí, ¿qué base de datos vamos a usar? SQLite y dónde está. En la ruta datafleeting.db. O si usamos MySQL, aquí pondríamos la dirección del servidor, el usuario, la contraseña. Son solo datos. No hay lógica. De acuerdo, es como la tarjeta de presentación de la base de datos. Exactamente. Es la analogía perfecta. Mientras tanto, el archivo coredatabase.py contiene el cómo. Es el código que toma esa tarjeta de presentación y realmente establece la conexión, maneja errores, gestiona las conexiones. Es el motor. Y lo fascinante es que el motor no necesita saber los detalles de la tarjeta, simplemente se los dan. Esta separación es oro puro. Si mañana quieres mover tu base de datos a otro servidor, solo cambias la tarjeta de presentación en configs. Sin tocar una sola línea del motor en core. Ni una. Es más seguro porque las contraseñas están aisladas y es infinitamente más fácil de mantener. Entiendo, la arquitectura tiene mucho sentido para un proyecto grande, un proyecto serio. Pero si solo estoy empezando haciendo un prototipo rápido, todo esto de configurar usuarios y servidores suena un poco intimidante. ¿No hay una forma más simple de empezar? Claro que sí, y esa es precisamente la opción por defecto: SQLite. Flooring está diseñado para que la barrera de entrada sea casi nula. Por defecto, cuando empiezas, crea un archivo llamado flooring.db en la carpeta data. Y listo, ya está. Tienes persistencia funcionando. ¿Y por qué es tan simple? ¿Qué tiene SQLite de especial? Pues su magia reside en que no es un programa servidor que tienes que instalar, configurar, mantener. No hay un servicio de MySQL corriendo en tu máquina. Ah, ya veo.
Toda la base de datos, las tablas, los datos, todo vive dentro de ese único archivo. Es increíblemente portátil y no requiere instalación porque Python ya lo incluye de serie. O sea, para desarrollo local o prototipos es la solución perfecta. Cero fricción. Cero fricción, exacto. Vale, me queda claro. SQLite es el camino fácil para empezar. Pero entonces, si es tan sencillo y funciona, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de instalar y mantener un servidor como MySQL? ¿Qué problema real resuelve que justifique esa complejidad extra? Esa es la pregunta del millón. SQLite es fantástico, pero tiene una limitación fundamental que se resume en una palabra: concurrencia. Concurrencia. Está optimizado para que un solo proceso escriba en la base de datos a la vez. Para una app de escritorio o un blog personal es perfecto, pero imagina una tienda online con cientos de usuarios comprando al mismo tiempo. Claro, todos intentando escribir en el inventario, en los pedidos. Exacto. SQLite simplemente no está diseñado para eso. Se bloquearía constantemente. Ah, claro. Es para un solo carril, no para una autopista de 10 carriles. Exacto. MySQL y otros sistemas como Postgres son esas autopistas. Están diseñados desde cero para manejar miles de conexiones simultáneas de forma eficiente y segura. Ofrecen un rendimiento muy superior y herramientas de gestión mucho más avanzadas. Por eso son el estándar en producción. Y lo bueno es que Fleeting te prepara para ese salto. En el mismo archivo de configuración donde defines SQL, ya tienes la sección de MySQL lista, comentada. Solo tienes que activarla y poner tus credenciales. Justo. Y sobre esas credenciales, los materiales hacen mucho hincapié en las buenas prácticas, como no usar el usuario root sin contraseña, lo cual, bueno, parece obvio, pero mencionan algo más interesante: usar variables de entorno. ¿Por qué es tan importante? Es una práctica de seguridad fundamental. Poner una contraseña directamente en un archivo de código es un riesgo enorme. Si subes ese código a un repositorio público como GitHub, acabas de regalar las llaves de tu base de datos al mundo entero. ¡Wow! No lo había pensado así. Y créeme, hay bots buscando activamente este tipo de filtraciones. Las variables de entorno te permiten mantener esos secretos fuera del código. El código solo dice, busca la contraseña en dbpassword y es el servidor el que provee el valor. El código fuente permanece limpio y seguro. Ahora lo veo. La arquitectura te prepara para crecer de forma segura. Pero volvamos a la configuración inicial. Crear todas esas carpetas y archivos a mano, aunque sea una vez, parece un poco tedioso. Y lo sería. Por eso aquí es donde entra la verdadera magia del CLI de Fleeting, con el comando fleetingdb init. Este comando es el asistente personal que hace todo el trabajo sucio por nosotros. O sea que lo ejecutas en la terminal y ya. Lo ejecutas y en un segundo crea toda la estructura de carpetas que hemos mencionado. Data, migrations, seeds, todo. Un momento. Entonces el comando db init no es solo un atajo para crear carpetas vacías. Es más una herramienta de estandarización. Has dado en el clavo. Impone una arquitectura profesional desde el minuto 1 para que el proyecto no termine siendo un desorden de archivos sueltos. Eso sí que me parece útil. Y no solo crea las carpetas, sino que genera archivos de ejemplo dentro de migrations y seeds con la estructura correcta. Te da una plantilla funcional. Es la forma que tiene el framework de Desiste. Así es como se trabaja de forma profesional. Sigue este camino. Elimina las conjeturas. Totalmente. Y garantiza que todos los proyectos de Fleeting tengan una base coherente. Perfecto. El CLI nos prepara el terreno. Pero me intrigan esas dos carpetas que crea. Migrations y Seeds. Por los nombres, suenan a que hacen cosas relacionadas, pero distintas. Son distintas y se complementan a la perfección. Pensemos en las migraciones como el control de versiones de la estructura de tu base de datos. ¿Como un Git, pero para las tablas? Esa es la idea. Son los planos de la casa. En lugar de conectarte a la base de datos y ejecutar un create table a mano, escribes ese comando dentro de un archivo de migración. Suena bien en teoría, pero, a ver, crear un archivo nuevo para cada pequeño cambio, como cambiar el largo de un campo de texto, ¿no se vuelve un poco tedioso, burocrático? ¿No sería más rápido ejecutar el alter table directo y ya? Sería más rápido en el momento y catastrófico a largo plazo.
Este es un punto crítico. ¿Qué pasa si trabajas en un equipo de 3 personas? Si tú aplicas el cambio directamente en tu base de datos, las bases de datos de tus compañeros ahora son distintas. Su código, que espera la versión antigua de la tabla, empezará a fallar de formas misteriosas. Y ni hablar de aplicarlo en producción. Exacto, es una receta para el desastre. Las migraciones resuelven esto al ser la única fuente de verdad. El archivo 001 initial.py, que se genera de ejemplo, por ejemplo, crea la tabla de usuarios. Si mañana necesitas añadir una columna para el email, creas un archivo nuevo, 002 add email to users.py, con su comando. Y ahora, todos en el equipo pueden ejecutar las migraciones y ponerse al día. Automáticamente, y en el orden correcto. Es la diferencia entre construir con planos y construir a ojo. De acuerdo. El argumento es convincente. Las migraciones son los planos que construyen la casa de forma controlada. Entonces, siguiendo la analogía, ¿qué son los seeds? Los seeds, o semillas, amueblan la casa. Su única responsabilidad es poblar la estructura que crearon las migraciones con los datos iniciales para que la aplicación sea funcional. O sea, ¿la migración 001 crea la tabla users vacía? Y un archivo de seed puede ejecutar un insert para crear un usuario administrador por defecto con el usuario admin y la contraseña fleeting, por ejemplo. Eso es increíblemente práctico. Me imagino el escenario. Llega un desarrollador nuevo al equipo. Clona el repositorio, ejecuta un par de comandos. Uno para las migraciones, otro para los seed. Y en 5 minutos tiene una instancia de la aplicación funcionando en su máquina con un usuario de prueba listo para empezar a trabajar. ¿Se acabó lo de registrarse manualmente cada vez? Exacto. Se acabó el tener que pasar por el formulario de registro cada vez que montas un entorno nuevo. Créeme, la primera vez que tienes que poblar una base de datos a mano por 20ª vez solo para probar algo, entiendes el valor incalculable de los seeds. Son un salvavidas. El flujo de trabajo completo queda clarísimo ahora. Empiezas con Flating DB init, que te da la estructura. Luego escribes migraciones, que definen la estructura de forma versionada. Y finalmente usas los seeds para inyectar los datos mínimos para que la app cobre vida. Es una separación de responsabilidades muy limpia. Muy clara. Y esa combinación de CLI, migraciones y seeds garantiza 2 cosas que son sagradas en el desarrollo: consistencia y reproducibilidad. Da igual si soy yo en mi portátil o un servidor en la nube. Exacto. Todos pueden recrear el mismo estado de la base de datos de forma automática. Esto no solo facilita el trabajo en equipo, sino que derrisca por completo los despliegues a producción. Sabes que la base de datos de producción tendrá la misma estructura que la que has probado. Bien, hagamos un resumen de lo que hemos desglosado. Partimos de un problema muy básico. Las aplicaciones necesitan recordar cosas para ser útiles. Claro, vimos cómo Flaring aborda esto con una arquitectura muy bien pensada que separa la configuración de la lógica. Todo esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. Ya tenemos la estructura, la base de datos está poblada y la aplicación funciona. Pero los proyectos de software nunca están terminados, ¿verdad? Nunca. Inevitablemente, surgirán nuevas funcionalidades que requerirán cambios. Añadir tablas, modificar columnas, nuevas relaciones entre los datos. Y eso plantea una pregunta clave que va más allá de esta configuración inicial. En un equipo que evoluciona constantemente, ¿cómo se gestionan esas migraciones de forma segura? ¿Qué pasa cuando una migración necesita no solo cambiar la estructura, sino también transformar los datos existentes sin perderlos? ¿O cómo se revierte un cambio que ha salido mal en producción? Son preguntas complejas. Lo son. Y la respuesta está en dominar el arte de gestionar esa evolución de forma sistemática. Ese es el verdadero desafío y la habilidad que distingue a los equipos de desarrollo de élite.